Saludos, ¿qué tal? Dios me les bendiga mucho. Bendiciones para ustedes. Hoy en la hora pastoral traemos un podcast sumamente importante que le hemos titulado La senda antigua o el primer amor. Qué lindo, maravilloso. Es para nosotros un gozo poder llegar a ustedes a través de la hora pastoral, a través del canal de YouTube. Así que bendiciones para ustedes. Para nosotros es un gozo poder llegar a ustedes, pero muy importante, deje los comentarios acerca de este tema. Es un tema maravilloso que estaremos tratando de dos formas que la Biblia, la palabra del Señor, presenta lo que es la senda antigua o el primer amor. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese tema precisamente, la senda antigua o el primer amor. Así que desde acá, bendiciones para ustedes. Para ello vamos a tomar dos versículos de la palabra del Señor. Uno lo tenemos en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y el otro lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Son dos lecturas muy conocidas por todos nosotros, los creyentes, los cristianos, pero es importante hoy analizar acerca de estas dos escrituras que tenemos en la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo, hasta el hueso, hasta el tuétano, dice la palabra del Señor. Y la palabra nos instruye, nos exhorta, nos reprende, nos enseña. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema maravilloso, la senda antigua o el primer amor. ¿Dónde usted se ubica? ¿En la senda antigua o en el primer amor? Alabado sea el Señor. Entonces, estos dos textos, Jeremías capítulo 6, versículo 16, nos dice que debemos pararnos y preguntar por la senda antigua. Eso lo dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Es un llamado de parte de Dios para el pueblo de Israel en aquel entonces. La palabra nos dice que era necesario pararse, detenerse y preguntar, ¿dónde está la senda antigua? Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4, nos habla de una iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, una de ellas, y resalta su arduo trabajo, sus preocupaciones por el trabajo que estaban haciendo dentro de la iglesia. Era una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles. Había muchos ataques doctrinales. Entre ellos la Biblia resalta los falsos apóstoles. Ay, ay, ay. Eso lo resalta el libro de Apocalipsis, ¿no? Resalta que había un ataque sobre la iglesia a través de los falsos maestros, los falsos apóstoles, doctrinas de error que habían entrado en la iglesia. Entonces, en medio de todo aquello que el Señor les reclama, el Señor reconoce que ellos tenían un trabajo muy fuerte que estaban haciendo, pero me llama la atención, y el mismo versículo lo dice, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4, dice, pero habéis dejado el primer amor. Qué tremendo. Entonces son dos cosas que hoy vamos a resaltar: la senda antigua y el primer amor. Esta palabra nos inspira, nos motiva a ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos del Dios Todopoderoso. Así que debemos considerar algunas acciones nuestras para volver al primer amor de la senda antigua. O sea, usted y yo somos llamados a accionar
para mantenernos tanto en la senda antigua como en el primer amor. Si habláramos y diéramos una interpretación senda antigua, ¿qué puede significar hoy? Pudiéramos decir, senda antigua es mantenerse fieles, firmes en el camino del Señor, en los dichos del Señor, en la palabra, en la doctrina de el Señor. Podríamos decir, ¿no? La senda antigua. Pero en aquel entonces, la senda antigua era que el Señor les estaba reclamando al pueblo de Israel que se apartaran de la idolatría, que se apartaran del pecado y volvieran al principio, o sea, volver a la senda. En este entonces, Apocalipsis nos dice que tenemos que volver al primer amor. Qué lindo, ¿no? Volver al primer amor. Entonces, debemos considerar esas acciones que son sumamente importantes para nosotros en este tiempo, para mantenernos en la senda antigua y en el primer amor. Déjeme decirle que así como la iglesia que representa allí o está en el libro de Apocalipsis, que representa el primer amor, y hoy en día la iglesia está siendo atacada por muchas formas. La iglesia está siendo atacada por debilitar la doctrina de la palabra del Señor. Está siendo atacada por falsos profetas. Está siendo atacada por falsos apóstoles. ¿Ok? Así como Apocalipsis nos habla de los falsos apóstoles, hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2024, la iglesia está siendo atacada, su doctrina, sus bases, sus principios, a través de falsos profetas y falsos apóstoles. Entonces, vamos a considerar algunas cosas muy importantes. Recordemos que cómo éramos en el primer amor. ¿Te puede recordar cómo eran esos primeros días de creyente, esos primeros días de fuego espiritual cuando usted aceptó al Señor? Yo recuerdo mis días y déjeme decirle algo, recuerdo mis días y trato de mantener eso que pasó en los primeros días, hoy, después de casi 50 años. He tratado de mantener mi primer amor, fuego pentecostal, amor por la iglesia, amor por las almas, amor por la palabra de Dios. Hay un gozo, una alegría, el poder ir a la casa del Señor. Siempre utilizo ese versículo que dice, yo me alegré con los que decía, a la casa del Señor iremos. Entonces, es importante recordar cómo éramos en el primer amor. ¿Usted se acuerda? Amado hermano, amado amigo, ¿cómo era usted cuando aceptó al Señor ese primer mes, esas primeras semanas? ¿Verdad que queríamos estar dentro de la iglesia? Entonces, eso hay que recordarlo. ¿Cómo éramos esos días de cristiano? Hay una tendencia, déjeme decirle, hay una tendencia que mientras va pasando el tiempo, nos volvemos o nos olvidamos de esas acciones. Nos olvidamos de esas acciones. Por eso Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué hemos dejado? El primer amor. Esas acciones que hacíamos. Hemos dejado la obra que hacíamos. ¿Se acuerda que cuando usted iba a algún lugar, lo primero que era llevar la Biblia y predicar la palabra? O el que se sentaba a su lado, sea en el carrito, en el autobús o en el metro, usted le predicaba a la persona. Esas acciones como que la hemos dejado. O la prioridad de ir a la iglesia un domingo o entre semana, la hemos dejado a un lado. Entonces, el Señor hoy nos dice, hay que volver a la senda antigua. Hay que volver al primer amor. De eso se trata. Entonces, la tendencia es como bajar la guardia. Es como enfriarnos, ¿ok? Y nos olvidamos de eso que hacíamos lindo y hermoso.
nos apartamos del camino, de los principios bíblicos, de la senda, y dejamos todo para un segundo lugar. ¿Verdad que cuando éramos nuevecitos, Dios era el primero, la palabra era la primera, el congregarnos era lo primero? Déjeme decirle, el dar ofrenda y diezmo era lo primero que apartábamos. Son acciones que hemos dejado. Entonces, lo hemos dejado para un segundo lugar. Si hay tiempo, si alcanza, si esto. Entonces vienen una serie de argumentos. Hay un principio en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, que cuando ya le conocemos, entonces bien, hay un principio. Primero Dios. Eso hay que tenerlo presente. Primero Dios. Y la Biblia lo dice, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y hay que amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el power que tengamos dentro de nosotros. Tenemos que amar a Dios. Entonces, Dios en primer lugar. En segundo lugar, la familia, muy importante. En segundo lugar, la familia. Porque si no tenemos a Dios en primer lugar, ¿qué va a ser de nuestra familia? Entonces, primero Dios, segundo la familia. Y así sucesivamente en ese escalafón, el trabajo, la empresa, los quehaceres, etcétera, etcétera. Pero primero Dios, que hay que tenerlo presente en el primer amor, en el deseo de honrarle, en el deseo de glorificar al Señor. El Señor dice en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Déjeme decirle que hay que ser perseverante para mantenernos en el primer amor. O sea, eso es cultivarlo, eso es mantenerse despierto, luchar para que el primer amor sea presente en cualquier momento de la vida. Pasamos problemas, sí, pero el primer amor permanece. Vienen las tribulaciones, sí, pero el primer amor permanece. Venga lo que venga, nos mantenemos en la senda antigua. Eso es lindo. Es un principio de valor en el ser humano, de seriedad, que nada ni nadie nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, debemos tener el primer amor por las cosas del Señor, ¿ok? Ya que dejar el primer amor es caer de la presencia, es apartarnos. Yo sí creo, oiga bien, que hay personas que van a la iglesia, pero su primer amor está muerto. Hay personas que van a la iglesia, a la congregación, pero están apartados de la senda antigua. Están muy lejos de Dios, aunque vayan a la iglesia, aunque carguen una Biblia, pero hay personas que se han apartado de el amor de Dios. Entonces, ya no están en las alturas, ya no hay entusiasmo en ellas, sino que lo que hay es un desaliento, lo que hay es una quejadera, hay una indiferencia en las personas, porque han dejado el primer amor. Yo creo que tenemos que volver a las primeras obras de cristiano, de creyente, de hijo de Dios. Las primeras obras nos indican volver a la senda antigua. Las primeras obras nos indican volver al primer amor. Entonces hay personas que pueden estar en la iglesia, pero sin el primer amor. ¿Cómo se puede recuperar el primer amor? ¿Cómo se puede volver a la senda antigua? ¿Qué podemos hacer? La pregunta y la interrogante es, ¿cómo puedo recuperar mi primer amor? La Biblia nos dice, y el Señor lo dice en Apocalipsis, que es necesario recordar de dónde Dios nos ha sacado. Déjeme decirle, Dios te sacó de un lugar bien difícil, del pecado, de las drogas,
del licor, de la prostitución, del adulterio, de la brujería. Entonces la Biblia dice, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Una de las acciones que tenemos que hacer para volver a la senda antigua y volver al primer amor es recordar de dónde Dios nos ha sacado. Recordar el entusiasmo de nuestros primeros días, o sea, la fe, para poder recuperar el amor. ¿Ok? Entonces, recordar de dónde Dios nos sacó. Debemos recordar también nuestro entusiasmo, nuestras primeras obras, nuestra fe, que uno decía, de aquí nadie me saca, de aquí nadie me aparta. Pero vinieron ríos, vinieron tempestades, vinieron problemas y usted se descuidó. ¿Cuál es el llamado hoy? Volverse a Dios, volverse a la senda antigua. Es volverse a la unción, a un nuevo nivel, a una visión fresca del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. O sea, volverse al primer amor, volverse a la senda antigua. Por eso la Biblia dice que usted y yo no podemos descuidar una salvación tan grande. Y para no descuidarla, entonces hay que mantenerse en el primer amor. Para no descuidarla, entonces tenemos que mantenernos en la senda antigua. Renovarse en el liderazgo. Esa es otra acción. Hay que renovarse constantemente. Usted nunca puede decir, eso ya yo lo sé. No. Aunque usted lo haya oído muchas veces, usted puede volver a recibir esa enseñanza. Puede volver a recibir esa doctrina, esa palabra. Fortalecerse. O sea, es renovarse de día en día como el águila, que dice que el águila se va renovando, de día en día se renueva. La palabra del Señor es nueva cada mañana. Usted puede leer un salmo, ejemplo, el Salmo 23, que es bien conocido. Y usted dice, no, eso ya lo sé. Pero el día que usted se detiene a leerlo en adoración, en secreto allí con el Señor, Dios le va a hablar nuevamente a través de ese salmo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces hay que volver también a la oración. Hay que volver al ayuno. No podemos ser religiosos. No podemos tener una vida devocional pobre, ¿no? Tenemos que llenarnos de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces hay que volverse a la oración. Recuerde, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que volverse al ayuno. El Señor en algún momento dijo que teníamos que orar y velar para no entrar en tentación. Otra acción que tenemos que hacer es consagrarnos. Si usted se consagra, usted se mantiene consagrado, déjeme decirle, se va a mantener en el primer amor. Se va a mantener en la senda antigua. Otra acción es volverse a la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz. La palabra nos exhorta. Dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta discernir el pensamiento y las intenciones del corazón del hombre. Entonces hay que volverse a la palabra. ¿Desde cuándo usted no lee la Biblia? Leer la palabra es algo exclusivo para los creyentes, algo importante. Otros pueden leer la Biblia, pero para usted es importante leer la palabra cada mañana, cada día, cada momento. El momento que usted tenga libre, lea la Biblia, busque la palabra y verá que usted va a recibir la bendición del Señor. Otra acción es volvernos a la senda antigua. Tenemos que volvernos, o sea, mirar hacia la doctrina, mirar hacia el temor de Dios, mirar que somos instrumento en las manos de Dios. Y el Señor nos dice, hay que volver a la senda antigua. La senda antigua era cuando usted dejaba todo por servir al Señor.
La senda antigua era que usted, prioridad era servir a Dios. Esa era la senda antigua. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres que vuelvan a la senda antigua. Hombres y mujeres que anden en su primer amor hacia el Señor, hacia la congregación, hacia Dios. Entonces necesitamos volvernos a Dios, volvernos al primer amor, volvernos a esas acciones, a esos principios, tanto del primer amor como de la senda antigua, que en algún momento usted lo practicaba o que usted lo hacía, pero que ahora se ha retraído y usted ha dejado eso tan lindo y hermoso que usted hacía. Recuerda que usted no se perdía una vigilia, que usted no se perdía un retiro, que usted no se perdía un ayuno, que usted no se perdía un domingo el ir a la iglesia. Recuerda que usted era el primero que llegaba. Yo puedo decirles a ustedes que el día que yo me entregué, en mí se abrió algo sobrenatural, que el que conoce al Señor sabe de qué le estoy hablando. Algo tan lindo que yo no quería salir de la iglesia. Yo no quería un amor, una pasión. Les quiero decir, como era tanto ese deseo en mi corazón, yo llegaba de primero a la iglesia. Sin exagerar, les quiero decir, a veces los domingos llegaba a las 6 de la mañana, 6:30, y era el primero que abría la iglesia. Y estaba allí porque amamos los atrios, amamos la presencia del Señor, amamos estar allí, así como el gorrión, el pájaro, pone sus huevos cerca de tus altares, dice el salmista. Así mi alma desea estar en tus atrios. Entonces eso es volver al primer amor, volver a la senda antigua. En el Antiguo Testamento el llamado era volverse a Dios. Y este llamado lo hace directamente Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Cuáles eran las acciones para volverse a la senda antigua? Dejar la idolatría. Ser el llamado, que se apartaran de los ídolos, que se apartaran de la idolatría, que se apartaran de las rebeliones que ellos tenían. Y el Señor le dice, vuélvense al pacto. Qué lindo, volverse al pacto. El Señor les decía, tienen que volverse a la ley. Entonces, volverse al pacto, volverse a la senda antigua, dejar la idolatría, volverse a la ley. Entonces, era volver a la senda antigua. Y el Señor le dice, mejorad vuestros caminos. Ser llamado para volver a la senda antigua. Mejorad vuestros caminos. Yo creo que estamos en unos tiempos peligrosos. Estamos en unos tiempos proféticos donde necesitamos mejorar nuestros caminos. Porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas que vienen arropando el primer amor. Para que el primer amor se apague con los afanes, con el estrés, con tantas diversiones que hay, con tantas atracciones que hay. Entonces el enemigo las usa para sacarnos de la senda antigua, para sacarnos del primer amor. Entonces aquí el Señor está diciendo, necesitas un arrepentimiento total. Qué lindo. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente y totalmente en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento el llamado era volverse al primer amor. Pero en el Nuevo Testamento el llamado, en el Antiguo Testamento era volverse a la senda antigua. Pero en el Nuevo Testamento el llamado es volverse al primer amor. Ese es el llamado.
Y el primer amor, cuando uno deja el primer amor, usted sabe tantas cosas que llegan a nuestro alrededor para tratar de cubrir lo que hacía el primer amor. Pudiéramos poner el ejemplo del esposo y la esposa en su primer amor. ¿Verdad que cuando éramos novios, qué no hacíamos para estar con esa chica o la chica con el chico? En el primer amor. No nos importaba distancia, no nos importaba la hora. Lo que queríamos era estar con esa chica. Entonces, ¿qué pasó con el primer amor? La iglesia de Éfeso era, dice la Biblia, muy trabajadora, pero el amor desapareció. La iglesia de Éfeso trabajaban, era muy trabajadora. Ellos tenían el deseo de servirle al Señor, pero pasó algo. Ellos tenían un problema, que estaban siendo atacados por los falsos apóstoles, por los falsos maestros, por los falsos profetas. Y eso les estaba dañando. Eso está en Apocalipsis. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ten cuidado de no caer en la tolerancia de los falsos profetas. A mí me llama la atención esta palabra, porque el Señor le dijo a la iglesia, ten cuidado de no caer en la tolerancia de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Me llama la atención tolerancia. Es como hoy en día aceptar el pecado disfrazado. Es como aceptar que el congregarse no es tan necesario como algunos lo dicen. Es como aceptar que no es tan necesario la santidad, el consagrarse al Señor. Entonces el Señor dice, ten cuidado de la tolerancia de esos falsos maestros, de esos falsos profetas. Hoy en día lo estamos viviendo. Hoy en día los falsos están haciendo una mezcla de que usted puede compartir aquí y no es malo. Que usted le puede abrir el corazón a aquello y eso no es malo. Tolerancia, no podemos tolerar eso. El Señor les reclama y les dice, has dejado tu primer amor. Yo creo que cuando dejamos el primer amor, incurrimos en muchas fallas, en muchas cosas falsas. Entonces el Señor les reclama, han dejado su primer amor. Entonces es un llamado de amar primero al Señor. Es un llamado de amar primero la obra de Dios. Es un llamado de amar al Señor sobre todas las cosas. No es suficiente conocer la doctrina. Eso es bueno conocerla, pero eso no es suficiente. No es suficiente conocer las actividades, las cosas, eso, pero es bueno, pero eso no es suficiente. Sino amar a Dios de todo corazón. Si usted ama a Dios de todo corazón, usted vuelve al primer amor. Si usted ama a Dios de todo corazón, vuelve a la senda antigua. Cuando hablamos de la senda antigua, no me estoy refiriendo a ser una persona religiosa, de que todo es malo, que si ve para allá es malo, que si ve para acá es malo, o si toma agua es malo. No, a eso no me refiero. Sino amar a Dios de todo corazón. Cuando amamos a Dios de todo corazón, respetamos a Dios. Hay temor en nuestras vidas hacia Dios, hay reverencia, hay santidad, hay santificación. Está el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que el llamado es la senda antigua y el primer amor. Ese es el llamado hoy. Vamos a volvernos a la senda antigua. Vamos a volvernos al primer amor. Eso es maravilloso. Cosas que
se ven cuando estoy fuera de la senda antigua, o cosas que hacemos cuando estamos fuera de la senda antigua. Ya Dios no es prioridad. Ay, ay, ay. Dice, ya Dios no es nuestra prioridad cuando estamos fuera de la senda antigua, ¿verdad? Porque entonces hay otras cosas que vienen a apoderarse de nosotros, porque ya no estamos en la senda antigua. Comenzamos a fijarnos en los errores de los demás. Déjeme decirle, todo el que va a la iglesia comete errores. Todo el que va a la iglesia tiene sus problemas. Nadie es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. Entonces yo no puedo estar fijándome en que él hizo esto, en que aquel hizo lo otro, en que aquel falló. No, porque cuando nos apartamos de la senda antigua, entonces nos fijamos en los errores de los demás. Ya no leemos la palabra. Y uno dice, si me queda tiempo, leo la Biblia. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Entonces vienen aquellas palabritas que son muy conocidas. Yo no vuelvo a la iglesia porque hay hipócritas. Ay, ay, ay. Yo no vuelvo a la iglesia porque no me saludaron. Yo no voy. Entonces comenzamos a decir cosas erradas, contrarias. ¿Por qué lo decimos? Porque te has apartado de la senda antigua. Porque ya no tienes el primer amor. Comenzamos a fijarnos en muchas cosas. Hay poca oración. No hay fe en la vida del creyente. La iglesia es el lugar donde el Señor nos bendice, donde el Señor nos da la dirección. Entonces la iglesia, a veces cuando perdemos el amor, cuando nos apartamos de la senda antigua, entonces la iglesia voy por costumbre y no debe ser así. Mi corazón está dispuesto para toda la obra, para las cosas, para mi compromiso con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para volver al primer amor? El Señor nos dice, recuerda de dónde has caído. Vuelva a obedecer. Deja de pecar y haz lo que antes hacía. Qué lindo es volver al primer amor. Usted creyente, usted hijo de Dios, usted hermano, amigo, hay que volver al primer amor. Hay que volver a las primeras obras. Hay que volver a la senda antigua. Y yo creo que Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4, enfatiza muy bien lo que es volver al primer amor. El Señor nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén la corona de la vida eterna. Desde acá, me gustaría hacer una oración por usted, para que usted regrese al primer amor, para que usted regrese a la senda antigua, para que usted vuelva a las primeras obras, para que usted ame a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza de tu alma. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada hombre, gracias por cada mujer que en este momento está en sintonía. Pedimos la bendición para ellos. Permita que esta palabra llegue a su corazón. Que si se han desviado, que si han dejado el primer amor, que si han dejado la senda antigua, puedan volver a ese regalo hermoso que es la vida eterna. Te pido por cada uno de mis hermanos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Y amén. Alabado sea el Señor. Así que desde acá, amados hermanos, amigos, hay que volver al primer amor y hay que volver a la senda antigua. Aquí en este podcast le dejamos esta palabra en la hora pastoral para que sea de edificación para tu vida y de gran gozo.
Déjenos sí sus comentarios. Escríbanos y le estaremos respondiendo. Bendiciones. Desde aquí, su pastor, amigo Miguel Aparicio. Bendiciones.